Hola, en esta clase vamos a demostrar dos resultados que relacionan haces armónicos con hileras armónicas. Pero antes voy a recordar un resultado que ya se demostró en la tarea pasada, que es el teorema de la bisectriz generalizado. Lo que nos dice es si tenemos un triángulo ABC y trazamos a L una cheviana, es decir, una recta que pasa por A y corta a la recta BC en un punto L, vamos a tener que ese punto L divide al segmento BC en la razón de las magnitudes de los lados AB y AC por la razón de seno del ángulo BAL sobre el seno del ángulo LAC. Estos ángulos los estoy pensando en contra de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener tres casos. El primero de ellos es cuando esa cheviana corta en algún punto dentro del segmento BC. Y entonces aquí tenemos que el ángulo BAL, siempre en contra de las manecillas del reloj, pues sería este ángulo, que sería menor que pi, entonces el seno de este ángulo sería positivo. Posteriormente el ángulo LAC es este ángulo que también es menor que pi y entonces eso obliga a que este ángulo, a que el seno de ese ángulo sea positivo. Entonces esta parte es algo positivo y esto, como son magnitudes, también es algo positivo. Y entonces nos diría esta razón es positiva, que tiene mucho sentido porque el punto L está dentro del segmento BC. El otro caso sería que L estuviera afuera del segmento, ya sea de este lado o de este lado. Entonces lo voy a poner por el momento de ese lado. Entonces, es decir, aquí estaría L. Y entonces diríamos, esta razón, como L está afuera, tiene que ser una razón negativa. Y esto en un principio pensaríamos, pues es positivo, entonces tendríamos algo negativo igual a algo positivo, lo cual sería muy raro, pero si nos fijamos en quién es el ángulo BAL, pues sería este ángulo que está aquí, y entonces ese ángulo es mayor que pi, por lo tanto seno de ese ángulo es algo negativo, y seno del ángulo LAC sería este ángulo que es menor que pi, entonces esto es positivo, lo que tendremos es algo negativo entre algo positivo, pues esto nos daría algo negativo y por lo tanto tiene sentido con que L esté afuera del segmento BC y sea negativo, tendríamos algo negativo igual a algo negativo. Si ahora nuestro punto L está de este lado, este sería L ahora, pues nuevamente tendríamos que BL entre LC tiene que ser negativa porque L está afuera de BC y entonces tendríamos que ver que alguno de estos dos números es negativo, entonces tenemos que el ángulo BAL es menor que pi, es este ángulo, y entonces el seno es positivo, pero el ángulo LAC justamente es mayor que pi, y entonces esto sería negativo. Entonces tendríamos algo positivo y algo negativo. Esto obligaría a que todo esto fuera negativo y por lo tanto si tenemos algo negativo, igual a algo negativo. La prueba de este teorema, si no le salió completa, es nada más usando ley de senos y las propiedades de seno de los ángulos. Vamos a demostrar el siguiente teorema. Vamos a partir de que OC y OD son conjugadas armónicas con respecto a la recta OA y a la recta OB. Voy a trazar cualquier recta, en este caso sería la recta azul, de tal manera que corte a las cuatro rectas que ya tenemos. Es decir, la recta azul corta a OA en A', a OB en B', a OC en C' y a OD en D'. De esta forma, lo que vamos a demostrar es que C' y D' son conjugados armónicos con respecto de A' y B'. Por hipótesis, lo que vamos a tener es que seno del ángulo AOC sobre seno del ángulo COB va a ser igual a menos seno del ángulo AOD sobre seno del ángulo DOB. Esto es porque OC y OD son conjugadas armónicas con respecto a OA y OB. Pero si se fijan, tenemos que el ángulo AOC, que sería este ángulo, es igual a este ángulo por ser opuestos por el vértice. El ángulo COB es igual al ángulo C' o B' por ser opuestos por el vértice. El ángulo AOD es igual al ángulo A' o D',
por 0 puestos por el vértice. Y finalmente el ángulo DOB, que sería todo este ángulo, también es igual al de' OB', porque el que le falta para hacer 2pi es igual al ángulo BOD por 0 puestos por el vértice. Es decir, puedo cambiar por primas y no afecto en nada. Entonces le voy a poner primas aquí, A', C', C', B', A', D' y D', B'. Lo que queremos demostrar es que tengo una hilera armónica, es decir, quiero demostrar que A', C' entre C', B' es lo mismo que menos A', D' sobre D', B'. Lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta igualdad por la longitud de OA' entre la longitud de OB'. Es decir, voy a tener la longitud de OA' sobre la longitud de OB' por seno del ángulo A' o C', seno del ángulo C' o B', y esto va a ser igual a menos o A' o B' por seno del ángulo A' o D' entre seno del ángulo D' o B', y aquí voy a aplicar el teorema de la bisectriz generalizado, porque voy a tener el triángulo A' o B', este triangulito que está aquí, y tengo que OC' es una cheviana y OD' también es una cheviana. Eso quiere decir que la razón A', C' entre C', B' es lo mismo que OA' con longitud entre la longitud de OB', seno de este ángulo por seno de este ángulo. Pero si se fijan, este ángulo es el A' o C' y este ángulo es el C' o B', que es esto que aparece aquí. Entonces voy a tener que esta parte es lo mismo que AC' sobre C', B'. Si ahora me fijo en la cheviana OD', voy a tener por el teorema de la bisectriz generalizado que la razón A', D' entre D', B' es lo mismo que la longitud de OA' entre la longitud de OB' por, y ahora va a ser el seno del ángulo A' o D' entre el seno del ángulo D' o B', que es lo que tenemos de este lado. Es decir, esto es lo mismo que menos, este menos es el que estamos cargando de aquí, A', D', D', B'. Aquí me faltó una prima. Pero es justamente lo que nosotros ya queríamos demostrar, que es lo que tenemos aquí arriba, y entonces ya terminamos. Esto es muy importante porque si yo trazo cualquier otra recta, estos 4 puntos van a conservar que sea una hilera armónica. Vamos a demostrar ahora el siguiente resultado. Vamos a partir ahora de una hilera armónica, es decir, nuestra hipótesis es que AC entre CB es igual a menos AD sobre DB. Y vamos a escoger un punto cualquiera, vamos a llamarle un punto O, solamente le pedimos que no esté en la recta donde viven A, B, C y D. Y vamos a trazar las rectas OA, la recta OB, y voy a poner de otro color la recta OC y la recta OD. Entonces este resultado lo que nos dice es que si yo tengo que C y D son conjugados armónicos con respecto a A y B, pues entonces cuando yo escojo un punto cualquiera O que no esté en esa recta, va a resultar que las rectas OC y OD son conjugadas armónicas con respecto de OA y OB, que es como el dual del resultado anterior. En el resultado anterior teníamos un haz armónico, entonces yo pasaba cualquier recta que cortara el haz en 4 puntos, entonces esos 4 puntos iban a ser una hilera armónica. Aquí es el dual, tengo una hilera armónica, entonces pongo un punto en lugar de una recta que no viva en la recta AB y trazo las rectas que unen a esos 4 puntos armónicos, pues me resulta en 4 rectas que van a formar un haz armónico.
Entonces recuerden que pues, lo que quiero demostrar ahora es que seno del ángulo AOC sobre seno del ángulo COB es lo mismo que menos seno del ángulo AOD sobre seno del ángulo DOB. Si yo me fijo en el triángulo AOB, voy a aplicar también el teorema de la bisectriz generalizado porque OC y OD también son chevianas. Entonces, aplicando ese teorema, yo tengo que AC entre CB es lo mismo que la longitud de los lados, que sería AO sobre OB por seno del ángulo AOC sobre seno del ángulo COB. Si lo aplico para D, vamos a tener que AD entre DB va a ser igual a la longitud de los lados, que vuelve a ser AO entre OB por seno del ángulo AOD sobre seno del ángulo DOB. Como yo tengo que AC entre CB es lo mismo que menos AD entre DB, esta parte es igual a esta parte. De aquí vamos a tener que seno del ángulo AOC entre seno del ángulo COB es igual a menos esta parte, que sería seno del ángulo AOD sobre seno del ángulo DOB. Pero entonces ya terminamos. Esto es lo que queríamos demostrar. Y con esto terminamos esta clase.